pedido del amo o preguntándole al amo, decía: ¿es este hombre libre? Y el amo decía sí. Entonces, a partir de ese momento, por la autoridad del magistrado y la voluntad del pater familia, se volvía libre. Experliamos. Después, por censo. Ustedes saben, o lo van a saber más adelante, que una de las magistraturas más importantes para Roma era el censo, porque a través de él se determinaba la cantidad de habitantes, la cantidad de ciudadanos y su riqueza, para asignarlos dentro de alguna de las clases sociales del comicio, para determinar cuánto pagaban de impuestos de acuerdo a la riqueza que tuvieran y cuánto debía aportar cada clase social respecto a los soldados para el ejército y qué clase de soldados también. Entonces, cuando el censo venía, el pater le pedía al censor que inscribiera a su esclavo como ciudadano romano. Entonces el esclavo se volvía libre ciudadano romano. Liberto. Ahí participaban 4 personas, si no me equivoco, ¿no? El censor, el testigo, el pater y el esclavo. Había un testigo que acompañaba al censor y refrendaba el pedido de la manutención. Por testamento, el pater hace su testamento y establece 2 cláusulas posibles. La primera era la libertad de manera directa para el esclavo, diciendo: desde el día de mi muerte, mi esclavo Pablo es libre. Que esa es la libertad directa. O como legado damnatorio o legado dañoso, imponiendo a un heredero la obligación de manumitir. El día que yo me muera, ruego a mi heredero Juan que manumita o libere a mi esclavo Pablo. En el primer caso decimos que es directo porque yo me muero, mi esclavo es libre. A la apertura del testamento, inmediatamente mi esclavo es libre. Por la segunda, el esclavo no es libre desde la apertura del testamento, sino que tiene que esperar a que mi heredero Juan haga la solemnidad necesaria para que él sea libre. Y ahí me preguntarán ustedes: ¿y qué pasaba si el heredero se hacía lotario? ¿Qué pasa si el heredero dice: ¿qué me importa lo que dijo el viejo? Yo no lo libero nada, este es el que más trabaja, el más fuerte. En principio, ¿se lo preguntaron o yo me hice el gil y no se lo preguntaron nada? No se lo preguntaron. Se me pasó por la mente. Entonces, ahí se establecía por el procedimiento de las legisacciones una legisactio per sacramentum. El tema que esa legisactio per sacramentum in favor libertatis iba a ser ejercida por una cosa, que era el esclavo. Entonces, por una ficción, se le reconocía al esclavo la personalidad jurídica ad hoc, es decir, por el ratito que dure el juicio vas a ser persona y tenés que pagar la mínima de un juicio en esa época, que eran 50 haces, lo que hoy para nosotros serían 50 pesos. El fundamento de la acción surgía de un incumplimiento del testamento, pero se hacía por la in sacramentum, porque él estaba reivindicando su libertad. ¿Vieron cuando usamos la palabra reivindicar para muchas cosas? En este caso, la cosa era su libertad. Manumitido de esta manera, se volvían libertos y tenían el conjunto de los derechos civiles y también tenían la
carga del patronato. A ver cómo lo explico, sin que me distraiga la perra. El patronato era una carga que quedaba sobre el ex esclavo, sobre el liberto, de dar alimentos, proteger y respetar a el pater que lo había manumitido o a sus hijos. Por ejemplo, en el caso del legado damnatorio de la manumisión por testamento, el patronato quedaba para el hijo, porque más allá de que venía la orden del pater, el filius era el que realizaba la formalidad de manumitirlo, así que se mantenía esa relación de patronato con él. Entonces, darle alimentos, cuidarlo en la vejez, como si fuera un padre. Como si fuera un padre, darle alimentos, cuidarlo en la vejez, respetarlo y ayudarlo cada vez que el hombre lo requiriera. Después estaban las manumisiones no solemnes, que no daban libertos sino latinos iunianos. Los latinos iunianos eran personas que se consideraba que vivían como libres pero morían como esclavos, en el cual podría ingresar también el caso del esclavo que se fugó, porque tenían la libertad natural pero no tenían la libertad jurídica. Entonces, todo lo que ese latino iuniano ganara en su vida, supongamos, ¿no? A él lo liberan de manera no solemne y se abre un barcito y se hace un manguito y un día se muere. Lo que él hizo no va a ir a sus hijos en herencia porque él no tiene la libertad jurídica. Por lo tanto, no es persona y no tiene derecho hereditario. No abre derecho hereditario ni a él ni a sus hijos. Sino que ese manguito que él se hizo a lo largo de su vida va a volver al pater como si hubiese sido un peculio o un conjunto de bienes otorgados por el pater a esa persona. O lo que se llama en latín iure peculio. ¿Se entiende? O sea, vivían como libres, pero morían como esclavos otra vez. Claro, exactamente. Exactamente. De hecho, vivían como libres desde el punto de vista que no había nadie que les dijera qué era lo que tenían que hacer. Pero dentro de lo que podían hacer no era mucho más que el ius commercium. Llegado el momento de la muerte, no podían. Como eran latinos y no ciudadanos, no tenían justas nupcias. Como eran latinos y no ciudadanos, no habrían sucesión. Como eran latinos y no ciudadanos, no podían ingresar a las magistraturas. Y así, y así, y así. Profe, disculpe. Sí. ¿Cómo se definía quién era el pater? O sea, ¿eran entre comillas libres? Pater se puede definir como el varón cabeza de familia o el varón sobre el cual no existe ningún tipo de autoridad familiar. Supongamos, yo tengo 46 años. Mi padre vive, tiene 70. Mientras mi padre viva, mi padre es el pater y yo soy el sui. Perdón, es el pater y yo soy alieni. No es una cuestión de edad, sino de que exista alguien que ejerza sobre mí la patria potestad. Mi viejo vive hasta los 100 años y yo tengo 80 y él va a ser el pater y va a tener patria potestad sobre mí. Hasta el día que se muera.
Un caso distinto. Qué sé yo. Yo dejo embarazada a mi mujer, salgo a la calle, tengo un accidente y me muero. Mi hijo, mi padre no está, mi hijo nace sui juris. ¿Se entiende? Si existe un varón que pueda de alguna manera ejercer poder familiar sobre mí, yo soy alieni juris. Tenga 5, 50 o 90 años. Si está vivo mi padre, siempre va a tener patria potestad sobre mí. No hay mayor edad que me libere, no hay matrimonio que me libere, no hay absolutamente nada que me libere, salvo su voluntad a través de la emancipación. Cuando él llega a los 90 años, yo ya tengo 70, y él dice, bueno, ya como que hace rato que sabes hacer negocios, así que te quito, te emancipo, retiro mi mano sobre ti y te vuelves un sui juris. Está raro, ¿no? A pedido del amo o preguntándole al amo, decía, ¿es este hombre libre? Y el amo decía sí. Entonces, a partir de ese momento, por la autoridad del magistrado y la voluntad del pater familia, se volvía libre. Expelliarmus. Después, por censo. Ustedes saben, o lo van a saber más adelante, que una de las magistraturas más importantes para Roma era el censo, porque a través de él se determinaba la cantidad de habitantes, la cantidad de ciudadanos y su riqueza, para asignarlos dentro de alguna de las clases sociales del comicio, para determinar cuánto pagaban de impuestos de acuerdo a la riqueza que tuvieran y cuánto debía aportar cada clase social respecto a los soldados para el ejército y qué clase de soldados también. Entonces, cuando el censo venía, el pater le pedía al censor que inscribiera a su esclavo como ciudadano romano. Entonces el esclavo se volvía libre ciudadano romano. Liberto. Ahí participaban 4 personas, si no me equivoco, ¿no? El censor, el testigo, el pater y el esclavo. Había un testigo que acompañaba al censor y refrendaba el pedido de la manumisión. Y per vindicta per censo. Se me fue la última. Hola, profe, ¿no queda la del testamento? La del testamento, se me había ido. Por testamento, el pater hace su testamento y establece 2 cláusulas posibles. La primera era la libertad de manera directa para el esclavo, diciendo, desde el día de mi muerte, mi esclavo Pablo es libre. Que esa es la libertad directa. O como legado damnatorio o legado dañoso, imponiendo a un heredero la obligación de manumitir. El día que yo me muera, ruego a mi heredero Juan que manumita o libere a mi esclavo Pablo. En el primer caso decimos que es directo porque yo me muero, mi esclavo es libre. A la apertura del testamento, inmediatamente mi esclavo es libre. Por la segunda, el esclavo no es libre desde la apertura del testamento, sino que tiene que esperar a que mi heredero Juan haga la solemnidad necesaria para que él sea libre. Y ahí me preguntarán ustedes, ¿y qué pasaba si el heredero se hacía lotario? ¿Qué pasa si el heredero dice, qué me importa lo que dijo el viejo?
Yo no lo libero nada, el que más trabaja, el más fuerte. En principio, ¿se lo preguntaron o yo me hice el gil y no se lo preguntaron nada? No se lo preguntaron. Sí, me pasó por la mente. Entonces, ahí se establecía por el procedimiento de las legisacciones una legisactio per sacramentum. El tema que esa legisactio per sacramentum in favor libertatis iba a ser ejercida por una cosa, que era el esclavo. Entonces, por una ficción se le reconocía al esclavo la personalidad jurídica ad hoc, es decir, por el ratito que dure el juicio vas a ser persona y tenés que pagar la mínima de un juicio en esa época, que eran 50 haces, lo que hoy para nosotros serían 50 pesos. El fundamento de la acción surgía de un incumplimiento del testamento, pero se hacía por la in sacramentum, porque él estaba reivindicando su libertad. ¿Vieron cuando usamos la palabra reivindicar para muchas cosas? En este caso, la cosa era su libertad. Manumitidos de esta manera, se volvían libertos y tenían el conjunto de los derechos civiles y también tenían la carga del patronato. A ver cómo lo explico, sin que me distraiga la perra. El patronato era una carga que quedaba sobre el ex esclavo, sobre el liberto, de dar alimentos, proteger y respetar a el pater que lo había manumitido o a sus hijos. Por ejemplo, en el caso del legado damnatorio de la manumisión por testamento, el patronato quedaba para el hijo, porque más allá de que venía la orden del pater, el filius era el que realizaba la formalidad de manumitirlo, así que se mantenía esa relación de patronato con él. Entonces, darle alimentos, cuidarlo en la vejez, como si fuera un padre. Como si fuera un padre, darle alimentos, cuidarlo en la vejez, respetarlo y ayudarlo cada vez que el hombre lo requiriera. Después estaban las manumisiones no solemnes, que no daban libertos sino latinos iunianos. Los latinos iunianos eran personas que se consideraba que vivían como libres pero morían como esclavos, en el cual podría ingresar también el caso del esclavo que se fugó, porque tenían la libertad natural pero no tenían la libertad jurídica. Entonces, todo lo que ese latino iuniano ganara en su vida, supongamos, ¿no? A él lo liberan de manera no solemne y se abre un barcito y se hace un manguito y un día se muere. Lo que él hizo no va a ir a sus hijos en herencia porque él no tiene la libertad jurídica. Por lo tanto, no es persona, no tiene derecho hereditario, no abre derecho hereditario ni a él ni a sus hijos. Sino que ese manguito que él se hizo a lo largo de su vida va a volver al pater como si hubiese sido un peculio o un conjunto de bienes otorgados por el pater a esa persona, o lo que se llama en latín iure peculio. ¿Se entiende? O sea, vivían como libres, pero morían como esclavos otra vez. Claro, exactamente. Exactamente.
De hecho, vivían como libres desde el punto de vista que no había nadie que les dijera qué era lo que tenían que hacer. Pero dentro de lo que podían hacer no era mucho más que el ius commercium. Llegado el momento de la muerte, no podían, como eran latinos y no ciudadanos, no tenían justas nupcias. Como eran latinos y no ciudadanos, no habrían sucesión. Como eran latinos y no ciudadanos, no podían ingresar a las magistraturas. Y así, y así, y así. Profe, disculpe. Sí, ¿Cómo se definía quién era el pater? O sea, que eran entre comillas libres. pater se puede definir como el varón cabeza de familia. O el varón sobre el cual no existe ningún tipo de autoridad familiar. Supongamos, yo tengo 46 años. Mi padre vive, tiene 70. Mientras mi padre viva, mi padre es el pater y yo soy el sui. Perdón, es el pater y yo soy alieni. No es una cuestión de edad, sino de que exista alguien que ejerza sobre mí la patria potestad. Mi viejo vive hasta los 100 años y yo tengo 80 y él va a ser el pater y va a tener patria potestad sobre mí hasta el día que se muera. Un caso distinto, qué sé yo dejo embarazada a mi mujer, salgo a la calle, tengo un accidente y me muero. Mi hijo, mi padre no está, mi hijo nace sui juris. ¿Se entiende? Si existe un varón que pueda de alguna manera ejercer poder familiar sobre mí, yo soy alieni juris. Tenga 5, 50 o 90 años. Si está vivo mi padre, siempre va a tener patria potestad sobre mí. No hay mayor edad que me libere, no hay matrimonio que me libere, no hay absolutamente nada que me libere, salvo su voluntad a través de la emancipación. Cuando él llega a los 90 años, yo ya tengo 70, y él dice, bueno, ya como que hace rato que sabes hacer negocios, así que te quito, te emancipo, retiro mi mano sobre ti y te vuelves un sui juris. Está raro, ¿no?